veo que está grabando. Bueno, hoy tenemos pensado con Natalia aprovechar la mañana para trabajar sobre los resultados, a ver, poner las manos en la masa, ver específicamente ya la encuesta. Cayetana y el grupo Soy Arquitecta están súper entusiasmadas, ya están armando la gráfica, la comunicación, evento de lanzamiento, todo, así que y se van a sumar ahora dentro de un rato. Así que bueno, es algo que para mí está bueno porque tenemos la oportunidad de probar todas estas cosas en algo que se va a materializar y que va a tener algún resultado, y que también las invito a formar parte de toda la campaña de recolección de datos para esta encuesta. Me parece que, por un lado, está buenísimo que hayamos tenido la oportunidad de trabajar con un caso real, que la verdad que cuando se nos surgió la oportunidad dijimos, está bárbaro para compartir en un taller con ustedes, y más allá de que a lo mejor el curso podría haber sido de otra manera cuando estuvo pensado en su inicio, ¿no? Más charlas teóricas y más cosas, pero era como esta oportunidad, y justo además se coordinaba la fecha, cerraba por un montón de lugares. Por otro lado, también la oportunidad de estudiar y de aproximarse a distintas metodologías que nos permiten abordar un mapeo, que después ustedes podrán utilizarlo, bueno, en distintos campos de la investigación, distintos problemas, no necesariamente este tema de las arquitectas, que es específico, que nos convoca ahora, pero sí las herramientas creo que son útiles para todo quien esté desarrollando una investigación, que las pueda tener a la mano, y uno puede tener como digamos, como una caja de herramientas donde puede ir sacando la pincel destornillador o lo que necesite en el momento que se le presente. A mí me gusta siempre como dar ese material en mis cursos. Básicamente hemos visto como distintas modalidades de abordaje del mismo tema, que son las arquitectas, que, bueno, Carolina Quiroga nos mostró ayer cómo construyó estadísticas a partir de datos que estaban en una institución, que en realidad no estaban tan fácilmente tan disponibles, ¿no? Con todas las dificultades que tiene el conseguir datos en una institución, y sobre todo si a la institución no le interesa moverse en algún sentido, ¿no? Porque, no sé, algunos serán estos datos de género, pero hay otras instituciones que no querrán dar datos de dinero, de presupuesto, otras instituciones no querrán dar datos del consumo energético que tienen, y así. Siempre es como el dato es un campo de lucha, digamos, político, de alguna manera. ¿No? El dato, a pesar de que uno dice, bueno, acá están los datos puros y duros, como se puede decir, pero en realidad nunca son puros y duros, siempre están cargados ideológicamente los datos, no existe la objetividad en la ciencia, siempre tenemos un marco teórico desde donde nos aproximamos a estos datos y a entender estos datos y a sistematizarlos y a dar explicaciones de estos datos. En ese sentido me parecía interesante las reflexiones que nos fue mostrando Carolina sobre los datos de los cargos que hay en la Facultad de Arquitectura de la UBA. Después, Florencia Marciani también trabajando con datos, pero también insinuando una segunda metodología, que es esta de las trayectorias, de poder identificar las personajes que participaron de esta historia de la arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, y poder identificar dentro de sus carreras algunos puntos relevantes, ponerlos en correspondencia, trabajar la línea de tiempo, la dimensión del tiempo,
porque lo que estaba haciendo básicamente Carolina era como fotos en el momento, mientras que en esto tenemos como estas líneas de tiempo que nos permiten entender algunas cosas y quizás eso después, más adelante, cruzado con algunos hechos que se fueron dando en la historia propia de la institución o en la historia de no sé, de las leyes de la educación en Argentina, nos van dando digamos, otros resultados. Así que eso para mí es una segunda metodología, ¿no?, que estamos encontrando. La encuesta de Eva Álvarez, que bueno, es recolectar datos a partir de lo que, digamos, de una manera más cuantitativa, a partir de la percepción que tienen las arquitectas de cómo viven su profesión. Eso nos da la mirada de las propias protagonistas. Entonces, que después cruzado con los datos institucionales, las otras líneas de las trayectorias, yo creo que empieza a tener esta dimensión como poliédrica, tridimensional o cuatridimensional, porque estábamos hablando que hay una dimensión del tiempo en el segundo modo de abordar las trayectorias de las arquitectas. Y finalmente yo creo que en esta que estamos haciendo tenemos además la oportunidad de la encuesta similar a la de Eva, pero con esta posibilidad de geolocalizar datos, de entender en el territorio qué es lo que nos está sucediendo. Así que, bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Y bueno, ya tenemos para ver algunos de los primeros resultados. Ahí, Natalia, creo que pusiste en el chat el link, que si querés empezamos a ver algunas de las... Bueno, yo lo tengo abierto. No sé si pudieron enviar, hay 19 respuestas, ¿no? Acá que sí, ahí en principio con ese link deberían poder ver todas, digamos, los resultados en realidad que salen en formas de tablas. Si quieren lo vamos viendo y comparto después pantalla y vamos viendo algunas cuestiones y vamos yendo y viniendo en relación a los resultados. Dale. Por si quieren ir comentando alguna cuestión y vamos trayendo aquello otro. Voy a poner toda tu pantalla, porque voy a ir cambiando de ventanas. Les decía, a ver, ahí van a ver. Esto en principio es lo que deberían estar viendo ustedes, que hay un modo de compartir, digamos, para todas, digamos, en relación a los usuarios, y hay otra opción incluso para todas. Uno puede ir abriendo los resultados según quiera mostrarlos o no, ¿no? Igual que lo que mostraba Eva los otros días con el otro dispositivo. Y acá lo que puede ir haciendo, incluso para mostrar o no, para visualizar, es ir ocultando, ¿no?, las distintas secciones que tiene la encuesta, ¿no? Ya sea los datos personales, si ustedes ven acá a la izquierda, por ejemplo, los pueden ocultar o los pueden visualizar, ¿no? Y ahí les aparece aquí, en este lugar. Y se puede ir, digamos, viendo o analizando por ahí, quizás en función del gráfico y del tipo de resultado, si lo analizo en columna, en barra o circular, ¿no? O si lo visualizo también en el mapa, de acuerdo al tema de lo que nos interese ir visualizando o mirando, ¿no? Lo de la localización, incluso si uno tiene en cuenta, qué sé yo, estas preguntas, como por ejemplo, el lugar de residencia, ¿no? La posibilidad, digamos, de ir, digamos, teniendo una rápida identificación de los lugares, de los espacios cubiertos, digamos, por la encuesta, ¿no? La representatividad o la distribución geográfica en relación a lo que se quiera mostrar. Y después algunos resultados que, por sí o por no, de acuerdo a eso, por ahí conviene, ¿no?, visualizarlo de un modo o de otro. Entonces ahí lo pueden ir mirando
A ver, para un poquito ahí, Dale. en nacionalidad, cuando dice otro, vos también podés abrir y te dice cuáles son las nacionalidades que agregaron, ¿no? O abajo En había realidad como abajo hay una tabla. Eso. Eso. Se puede ocultar tabla o se puede mostrar. Eso en realidad cada uno lo maneja. Entiendo que no se modifica para todos, sino que cada uno puede manejar su visualización. Sí. Y visualiza acá rápidamente, digamos, los porcentajes. Los porcentajes te muestra aquí y acá uno lo puede visualizar con el tipo de gráfico que quepa mejor, digamos, a los resultados. En general, cuando son o por sí o por no, o hay pocos, después cuando uno quiere clasificar, utiliza esos distintos, ¿no? Cuando uno quiere ir en progresivo, el tema de la columna es más útil, y en el tema de barra tiene como otra resolución de acuerdo a lo que se quiera mostrar. Y acá siempre pueden ir viendo, mostrar tablas y demás. Así que si quieren, había algunas preguntas, si quieren ya mientras las vamos viendo y vamos viendo algunos resultados, digamos con una muestra muy pequeña, porque además están las 19 respuestas, pero quizás da como alguna punta en relación a lo que fueron señalando en el documento ese más compartido. Y por ahí retomar algunas cuestiones en ese sentido, que ya habían ustedes señalado. Eso por un lado. Si quieren, vamos discutiendo a partir de ahí. Otra cosa que quería mostrarles es esto otro. A ver, voy a intentar cambiar de pantalla. Esta es otra de las formas de visualización, que en realidad ahí había un paso adicional que iba a ser engorroso porque es la cuenta tiene que ser una cuenta con algunas capacidades más, digamos, e incorporarlas en un grupo, ¿no?, de trabajo. Eso se puede hacer, digamos, con una cuenta gratuita por un tiempo y después, digamos, son créditos que se adquieren. Pero permite ver el tema de los datos y cada uno de los registros con su resultado aquí, ¿no? Y de acuerdo a si hay una incorporación, entonces, como decía, de los usuarios pueden editar la respuesta, ¿no? Entonces se visualiza en el mapa, pero además está como asociado a cada una de esas respuestas. Y en general, lo que tiene la forma, en relación a lo que mostraba Eva, es, digamos, de exportar siempre como Excel, ¿no?, para poder trabajar y visualizar y hacer otro tipo de análisis de los datos que se quieran cruzar. En ese momento hablábamos, ¿se acuerdan?, en relación a los géneros, ¿no?, esa división. O sea, si uno baja el Excel, luego puede hacer alguna división o filtro, según lo que quiera ver, o filtrar solo los resultados de Argentina, si es que acaso hubiera algún tipo de registro de otro lado, y después bajar los que son archivos vinculados digamos, georreferenciados, como formatos KML, que son los que manejan los Google My Maps, o los Shapefile, que son los formatos que manejan los GIS, ¿no?, los programas de Sistema de Información Geográfica, ¿no? Y digamos, el tema de no solo el punto geográfico, ¿sí?, la ubicación, sino la ubicación con toda la data, ¿sí?, que es el potencial que tienen los sistemas de información geográfica. O sea, que de algún modo ese es como el resultado que esta herramienta en particular podría permitir. Volvemos entonces aquí y vamos viendo, en todo caso, según lo que queramos charlar, vamos viendo de acá, o dejo de compartir y vamos charlando como quieran. Ahí había algunas preguntas, algunos comentarios que nos gustaría que pudieran ir situando. No sé si, Ine, querés señalar algo más antes. No, vamos viendo pregunta a pregunta y con los comentarios que había. A ver si entramos al Word, al documento que teníamos. Al compartido. Sí. Ahí en el Drive, en el campus, en realidad pusimos ayer los links, estaba el link a la carpeta del compartido y después ese link para subirlo a individual, ¿no? Entonces después vamos a hacer, están cada uno, incluso los que fueron subiendo, fuimos generando el reporte con el resultado y lo fuimos subiendo como PDF, así que en cuanto lo fueran haciendo, pueden ir viendo cómo se une lo que ustedes han ido respondiendo con cada uno de los comentarios, y ese queda como reporte final, ¿no? Dejo de compartir, en todo caso
vamos y volvemos según lo que necesitemos. Cerrado el compartido este. O sea, Nati, te hago una pregunta. Yo lo estoy completando de nuevo en el texto a las respuestas. ¿No hace falta que lo ponga en el Word, en el Word individual? ¿Ya se va a complementar con la encuesta que mandé? Sí, no, las respuestas a la encuesta no, las respuestas a la encuesta es con el formulario. Sí. Ponen enviar. Y después el otro reporte es con alguna otra observación en alguna pregunta, como decíamos, bueno. y ahí se une todo. Ya les muestro cómo queda. Bueno, entonces ya lo mando porque me estaba demorando en eso porque las iba pasando. No, sería como propuesta específica o sugerencia o comentario en cada... Ok. ¿Querés que comparta o voy compartiendo? Sí, mejor, porque yo no Dale. tengo, a ver, tengo un lío de drives y de cosas. Si no pongo el link estaba por aquí, lo tenía recién. Ah, compartir, sí. No, es que como veía esa carpetita survey y pensé que, nada, que tenía ahí la... Bueno, a ver. ¿Querés compartirlo, Nati? Sí, ahí voy. Vamos que lo voy a llevar a la otra pestaña. Acá, esta es la carpetita que tenemos y tenemos acá en donde estaban las plantillas individuales en Word, que ya las vamos a ir viendo en todo caso, las pueden ir mirando. Ahí, como les dije, cada uno fue subiendo el Word y cuando los pudimos ingresar a la tomar esa plantilla de Word, que es una plantilla que se puede personalizar, por eso les hice que hicieran esa prueba, y luego el reporte sale, se puede hacer de cada registro con esa anotación. Entonces, algunas que fueron subiendo, yo ya fui haciendo ese reporte individual. Pero vamos al colectivo. El colectivo está acá, esta que se llama plantilla compartida, donde pusieron cada uno las anotaciones, aportes. Voy a poner más grande. Ahí está. Ahí están varias. Bueno, al principio sí, había como estas observaciones sobre poner nombre, apellido, email, sobre el tema de la confidencialidad. Eso, bueno, al último, la última de las preguntas es si quieren dejar sus datos o si quieren ser contactadas para ampliar las cosas. Ahí, no sé, a lo mejor se podría ver que dejen los nombres al final, las que quieran dejar los datos. Eso podría ser una solución. Y también esto va acompañado por una introducción que no está todavía armada, donde se explica quiénes organizan la encuesta, por qué es importante, o sea, también para que la gente se sienta, digamos, más tranquila cuando esté brindando esos datos. No somos de la AFIP que estamos pidiendo qué cantidad de plata gana cada una, aunque yo ya me fijé cuál era el sector que más plata ganaba. Y bueno, a lo mejor sí, eso se podría plantear como una cosa que esté al último. Sí, a lo mejor tienes que quedar registrado el mail o queda, no sé, con el tema de cuando creas la cuenta, Nati, de esta cosa. Sí, en realidad, sí, pero en realidad lo que hicimos de generar la cuenta en este caso, sí. Lo decimos como opción como para poder volver, pero en realidad si uno distribuye el link como en el caso del Word, ¿no? Del Google Forms,
uno distribuye solo el link y puede simplemente responder cada uno de los ítems sin necesidad de generar ningún usuario. Ahí, en ese caso, uno puede solicitar, al igual que en el otro caso, que quede registrado el mail o que tome el mail desde el cual se responde. Sí. Si uno responde al dispositivo desde el teléfono, toma el mail asociado al teléfono, y si no, siempre al de la cuenta Google que emite ¿sí? Así que uno puede poner esa cuestión de que quede registrado o no el mail, simplemente, sin el nombre. Ahí Katia señala que está considerada 4 veces porque está registrado Katia Ferreira de Oliveira. Pero no, yo no creo que sea un error, creo que toma hace como separa nombres y apellidos, hace una cosa así al principio, no sé bien, y genera esa nube de palabras. En realidad es porque justamente el tipo de datos que hay aquí, ¿sí? Sí. Tiene que ver con el tema de datos de lo que se escribe. Entonces, lo que hace es intenta generar una nube de términos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, para el caso de algunas preguntas, ese tipo de... perdón, pero ahí dice que necesita al menos 20 respuestas. Con 20 respuestas, lo que hace es una nube de términos. ¿Se acuerdan que hicimos... Hay varios dispositivos que permiten hacerlo, lo hicimos en otro momento en el curso, en otro de los cursos, en la diplomatura, y genera una nube de términos con el término central que más se repite. Entonces, eso es lo que realizaría acá, ¿sí? O sea, no es que está tomada 2 veces, sino que toma lo que se escribe, ¿sí? Y entonces ahí hace la nube de términos como resultado, como una muestra de los resultados. Así como en el otro caso, según el otro dato, genera una columna, una barra, un circular o un mapa. En ese caso, genera la nube de términos. Así que no es que tomara distinto, eso entiendo. Ahora, si Katia se está refiriendo, y ahora me voy a fijar, a que ha quedado más de 2 veces el registro, yo entiendo que no, lo vi una sola vez. No, me parece que es eso que hace con los nombres. Bien. Sí, es eso. Intenta generar esa nube de términos, o sea, pero en este caso no llega porque son mínimo 20 respuestas. Igual ese sería un dato que no sería, en este caso no es irrelevante, claro. Relevante para nuestra investigación. Bueno, seguimos con la segunda. Bajamos. El email pone fórmula muy eficiente de contacto. Lugar de residencia no encontré opción fuera de Argentina. En realidad lo que se quiere hacer es que solo contesten arquitectas que están viviendo y trabajando en Argentina. Así que eso es un poco a propósito. Incluso la encuesta Yes We Plan, por ejemplo, cuando yo la vi, digo, bueno, voy a ver si la puedo responder, y a mí también me restringía por no estar en Europa. Así que por eso se la pedí a Eva que me la pasara en un documento, y eso es lo que subí a la carpetita. Bueno, localización, había algún problema reportado con el tema de la geolocalización, que recién estábamos antes de iniciar la clase, ¿no? ¿Quién era Malu? Sí, alguien me decía que no podía registrar en el tema de la ubicación. Pero no sé por qué acá no me está saliendo. O la pasa. Ahí está. Sí, ese es el lugar de residencia, y la localización la pone directamente en el mapa. Creo que me decía María Laura, me parece que era Carrasco. Sí. Pero recién no sé si alguien más tuvo problemas, yo recién la visualicé aquí. A ver. Y están todas las respuestas. Se puede ir viendo cada una de los resultados. Alguna. Acá, claro. Y acá, mira, me marca esta, aquí. No sé por qué, quizá dio algún error, pero sí está como marcado. En este caso, este registro, digamos, si hubiera que editarlo, también es posible de
de editar cada uno de los registros, o bien esto mismo, pero a ver si me deja desde aquí, si no es desde el otro, no, es desde el otro, perdón, desde el otro registro. A ver que lo tome. Y se puede mover el punto llegado al caso si es que hay alguna corrección para realizar. Pero ahí sí tomó el punto, ¿ves? En algún lado lo tomó. No sé cuál o por qué error habrá sido, pero en algún lado sí lo tomó. ¿Ven? Acá. Entonces lo que se puede hacer es, acá en este caso, que vamos a buscar, sería Córdoba, ¿no? María Laura. Ah, no, Chubut. Está bien entonces. Chubut, Comodoro Rivadavia. No, justo me fui un ratito por eso. Ah, bien, no, es que sí lo tomo. Claro, yo digo, me mario yo, pero sí lo tomo. Sí, lo tomó, lo que no sé si habrá tomado, viste que vos podés cargar, creo, la dirección también. Precisa. Sí, ahí podrías poner, si vos pones acá, se puede editar, se pone la dirección precisa, digamos, la dirección con coma, y quizás, bueno, no sé por qué no la habrá tomado, quizás no está cargada esa dirección por ahí, pero si no, la ubicación de la localidad, ¿no? La toma y es posible de poner así y así queda registrado. O sea que al menos la localidad. Buenísimo. Bueno, seguimos a sí, localización. Ahí Julia Diosa dice la situación actual, ay, se me corta, y conectividad nos permite trabajar en múltiples lugares y localizarnos temporalmente dependiendo la necesidad. Personalmente no puedo responder este ítem. Actualmente no ejerzo ninguna actividad laboral donde me localizo. Sí, hola, ¿qué tal? Sí. Ayer, disculpas por ayer, pero estoy enferma y ayer la verdad era que no podía hablar. Sí, la verdad es que este año ha sido como muy particular. Ahora estoy en San Rafael, en Mendoza. Yo soy de acá, pero por 20 años no viví acá. Y supuestamente esta semana me iba a vivir a Brasil. Bueno, me contagié, no pude viajar. Así que, o sea, o sea, cuando las respuestas tienen que ver con una continuidad, ahí es donde se me complicó en el formulario. Bien. Sí, como que o sea, todas las dudas que tuve, o sea, los momentos en los que me tuve que parar a pensar, fue como en esos momentos en los que tenía que responder en base a una continuidad en mi carrera está bien que yo puedo ser como una excepción. Por ejemplo, o sea, yo estoy acá en San Rafael, puedo estar, o sea, hago un proyecto muy chiquito, o sea, para mi hermana, por ejemplo, de arquitectura, pero trabajo dando asesoría urbana. En el medio tuve una pausa, ahora estoy arrancando un programa con 2 socias de una consultora ambiental. Por otro lado, hago voluntariado para una organización en Bahía Blanca y otra, un trabajo de investigación con una organización en la India. O sea, yo sé que no soy parámetro, ¿no? O sea, soy como una excepción, pero bueno, como que me pasa eso. O sea, yo acá no hago nada. ¿Y qué opciones propondrías para esa pregunta? ¿Localizaciones, por ejemplo? O no sé. Pues a mí lo que me pasó, o sea, escribí eso, o sea, tampoco entendía muy bien, o sea, medio como que ahí me di cuenta, claro, y la verdad que lo que vi es con la posibilidad, perdón, con la posibilidad que tenemos hoy de estar conectados, hoy solamente, o sea, uno pasa a ser como un IP, o sea, estás acá, pero en realidad yo no hago nada acá, eso es lo que pensé, digo, tengo que dejar un registro sobre como si yo hiciese algo acá en mi territorio y va a ser mentira el dato que voy a dar, porque acá yo no hago nada. En realidad lo pensé por eso, digo, si dependiendo como en los momentos que llenamos la encuesta,
personas que por ahí somos un poco más nómades o estamos cambiando de foco en la profesión, es difícil completarlo. O puede ser fácil y tal vez dejo un dato que no va a servir. Buenísimo. Vamos a Eso marcar ahora. sí. Bueno, veamos entonces eso cómo lo podemos, a ver si se puede reportar y de qué manera. Después, edad, no, ahí Leonardo puso algo de género, la posibilidad de identificarse o relacionarse con una identidad femenina o no masculina, la posibilidad, a ver, de identificarse lesbiana, no binaria, trans, etcétera. Así que una opción otra, con X, siempre es mejor al vacío o asumirlo. Fundamental para el uso de datos es otra cuestión. Sí, ahí hay que pensar cómo se pone, porque, digamos, es una encuesta orientada hacia arquitectas, y eso no significa que tenga una condición biológica ser arquitecta. Yo creo que puede incluir a todas las arquitectas que se sientan identificadas como arquitectas. No sé si está Leo. No lo había visto. Bueno, a ver, vamos por otro. ¿Cuál es tu formación académica? Se trata de estudios completos, incluye dejar constancias de estudios de grado no finalizados. Eso Creo que la vez pasada algo habían comentado ustedes, que era necesario que se indique los cursos de posgrado, porque yo algo comenté en alguna de las preguntas relacionadas con el tema, y creo que Inés la vez pasada, el encuentro pasado, habías comentado que tenían que ser los cursos de posgrado o carreras de posgrado finalizadas. Sí. Y viendo los datos, porque era algo que a mí me interesaba, hay un gran porcentaje de las que contestamos que sí tienen estudios finalizados, pero hay otro gran porcentaje que no, y que tal vez muchas de nosotras o de nosotros estamos en esas trayectorias de cursado, de finalización de esas carreras. Pero bueno, no sé si se podría pensar en incorporar de alguna manera esa instancia, ¿no? Sí, por ahí se puede incorporar. O algo por el estilo. Se podría incorporar, sí, en curso o alguna cosa. El tema es que por ahí los estudios de posgrado, las carreras de posgrado llevan mucho tiempo y a lo mejor, y ahí vi que hay algunas que anotaron que están terminando su tesis, que sería un caso, y hay otras que a lo mejor se han anotado y dentro de 10 años, porque sabemos que las carreras de posgrado, como claro, se van haciendo mientras se está trabajando, agarrando la familia, no sé qué, no sé cuánto, se van, a menos que, no sé, un investigador, un becario de CONICET o becaria de CONICET que tiene plazos que si no los hace, no. Quizás colocar como... Sí, eso también me parecía interesante porque algo como para sumar, ¿no? O de mi experiencia en un posgrado específico donde era más interdisciplinario, había becarias CONICET y siempre que el asunto, la forma de cursado. Sí. Ah, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ah, no, que tal vez, no sé si es válido para esta instancia de la encuesta, pero cuando las contestaba me acordaba de eso,
¿qué pasa con las y les que hacemos posgrados trabajando al mismo tiempo, con los que tienen la condición de becario? Por ahí, bueno, hay una situación ahí que se empieza a cruzar, y con esto de la dilatación del cursado, de poder recibirte y demás, que me parece que es interesante, al menos creo que lo puse por ahí, indicarlo, ¿no? Con la idea de formarse mientras uno tiene un trabajo de dependencia o un horario fijo que cumplir, y bueno, se empieza a hacer como compleja la trama de la formación con el trabajo, bueno, y las tareas de cuidado y la cotidianeidad, que me parece que es interesante también cuando se ven los datos en esos procesos de dilatación de la carrera. Nada, como para sumar. Sí, ahí Fedora ese propone puntito nomás. colocar porcentajes de avance de los estudios, ¿no? En relación a eso, lo que a mí se me ocurría era si se daban las opciones, o sea, maestría terminada, no sé qué, pero cuáles son, y si haces cursos, que haya una opción, cursos o diplomatura. Entonces, los segmentos más bajos, por lo menos se demuestra que hay mujeres capacitándose, que si no en ese Bien. sentido no se vería. Y por ahí unificar un poco esas preguntas, porque yo he visto como 4 o 5 que te vuelven a preguntar sobre si estudias o sobre problemáticas de género, por ahí como para ir unificando un poco la encuesta, que me parece que está un poquito larga. No entiendo cuáles son las que decís que se repiten. Preguntan como no se repiten exactamente Sí. las preguntas, pero están en relación a la capacitación. Sí. Entonces, por ahí se unifica con ese bueno, yo me capacito, hago cursos, entonces te capacitas, sí, yo hago cursos, yo soy doctorada, yo no sé cómo se podría preguntar, pero por ahí en la misma Ya pregunta. sé a cuáles te referís, que están como en la tercera parte, posicionamiento y actualización profesional. Entonces ahí revisar si se unifican. Yo creo que con la opción vos ponés todo lo que haces o lo que tenés terminado y que diga curso terminado, entonces vos decís doctorado, Qué bueno, curso, sí. capacitaciones. Buenísimo. Sí, quizás ahí, como dice Lucía, en relación a lo que se puede ir desagregando, en este caso se puede ir desagregando en el caso que quepa, y en el caso que no quepa, no, como para que no sea una cosa que sí o sí hay que contestar varias veces, sino que como que la vaya vinculando. Si dice que sí, qué tipo el curso, y si dice que sí, alguna otra indicación si está terminado o finalizado, y en el caso que diga que no, ya se corta y pasas a otra cosa. Sí, yo pasaría de todas estas, desde 1.6, cuál es tu formación académica, en qué universidad te graduaste, todo eso ¿cómo se llama? El de actualización, posicionamiento y actualización profesional, porque al final forma parte de eso también, ¿no? A la última parte de la encuesta. Y ahí unificaría. ¿Entendés? Alumnad. Era el punto 3. Al punto 3. Dentro del punto 3, armar todo ese bloque de, de la formación y de posicionamiento, porque es todo formación. ¿Está bien? Claro, para que no vuelva a aparecer luego. Sí, más que nada en relación a las respuestas que han ido saliendo. Observo que aparecen, en este caso que es muestra pequeña, pero aparecen doctorado, maestría de especialización, y en otro aparecen los no terminados, eso que estábamos diciendo recién, y ahí está el otro. Así que quizás por el porcentaje grande que hay en ese sentido, sea buena esa discriminación. Sí, yo creo, hay varias respuestas que otro nos da como un porcentaje súper amplio, que eso también, aprovechando esta primer testeo, podríamos afinar ahí para que quede más especificado, ¿no? Bueno.
que es lo que señalaban, sí, con el tema de la formación, que dé cuenta de eso de la formación y en relación a los estados y a las problemáticas vinculadas en ese sentido que mencionaban, sí, tanto María Laura como Lucía, de la finalización, del alargamiento, del tiempo, que hacen, digamos, a las situaciones de las arquitectas, ¿no? Vinculados un poco a la vida cotidiana, algo que se retoma después en el otro punto, pero que hace a la caracterización, digamos, y a algo que se puede como considerar, tener en cuenta, pensando en temas de respuestas y demás. Ahí después, bueno, creo que pasamos a los datos laborales, a menos que haya ahí una cuestión sobre el tema de formación que alguien quiera. Sí, de posgrado más o menos están mismas opiniones de María Laura, Elena, Jimena. Ahí va, yo había comentado algo similar, pero vinculado a la parte cuando uno desarrolla la carrera. Capaz que también, como esto de que uno siempre vuelca su experiencia personal, a mí me tocó hacer la carrera con niños pequeños, yo tuve mis hijos muy chicas. Entonces, considerar también esas cuestiones, porque después eso influye, como veníamos hablando, no solo en posgrado, sino cuando uno le toca hacer la carrera con niños pequeños, personas que tengan que estar cuidando por lo que sea y trabajando, cómo eso puede influir y para que se vea reflejado. Creo que está bueno, una buena oportunidad para tomar esos datos también. Y algo en la que hicimos, cada una que subimos al Drive, yo agregué a lo de Leonardo, si se podía poner como un ítem para preguntar la identificación racial, que también puede ser otro dato que sirve para interseccionar después todos los datos que tenga, me parece que puede estar bueno. Y como es un sí no, o que puedan dar, digo, opciones nomás, capaz que se contesta rápido y no complejiza mucho. Sí, era eso. Eso sí. Creo que acá en Argentina va a estar complicado. ¿Sí? No porque sé. nadie se asume aquí que... ¿En serio? No, mirá, se creen todos blancos. Acá se hizo una prueba con las encuestas continuas de hogares y estuvo bueno, porque incluso lo que pasaba antes que las encuestas iba al encuestador y te asociaba a él, te miraba y te ponía. Ahora se obliga a preguntar, y entonces sí, la gente se identifica. Eso también porque capaz que es un dato, que es una casillita, sí. ¿No? Tener como más riqueza el universo de mujeres, no sé, capaz que sale algún dato interesante, capaz que no. No, a mí con el tema de por qué no terminó posgrado, yo dirigí durante 10 años una maestría en Córdoba y era notable que las alumnas que estaban haciendo la maestría y que empezaban a tener hijos y qué sé yo, esas no terminaban las carreras, mientras que los compañeros varones, a lo mejor además era compañero pareja de alguna de las alumnas también, ellos sí terminaban por eso las carreras. Eso está bueno y además es un tema que se da justo el posgrado, se da justo el tema de terminar la carrera de grado, te casas, y qué sé yo, y era como en simultáneo eso, y las mujeres no lo terminan. Sí, yo en la plantilla individual puse como algunas opciones de preguntas sobre eso y cómo abrir la parte de posgrado, que creo que estaban muchas compañeras hablando de eso, y poner esta opción de no pudo terminar, digo, es algo cortito, que puede estar bueno también porque recoge esto que vos decís. ¿Sí? Más adelante... Ahí Fernanda está diciendo, sí, que imagino que esto es sobre las localizaciones que hablábamos antes, ¿no, Fernanda? Se me ocurre que quizás interesante preguntar, interesante ver migraciones internas, por ejemplo, preguntar lugar de nacimiento y contrastar con residencia actual. Ese también es un tema de género, que las mujeres se van a vivir donde viven sus parejas. O sea, esto ya está chequeado por los números en todo el mundo, así que también, y ese deslocalizarse impacta en general en las carreras profesionales, porque tienes que empezar todo. Inés, yo iba a incluir con el comentario de Jimena, que me parece interesante, en lo que comentaba también Leonardo, aportar la diferencia segregada, ¿no? Por género o por cómo te identificas, en qué género te identificas, me parece bastante relevante para empezar a construir datos que reflejen realidades, aparte de la etnia, la raza, pero la situación migrante,
me parece muy relevante porque, como comentas, Inés, es bastante normal deslocalizarse y es perder todas las redes, reiniciar de cero y es una situación que afecta a la profesión. Sí, yo lo había incluido también en la plantilla individual, como luego... Bien, algo de eso había puesto. Perdón, retomando el tema de cuando tenemos hijes, las que estamos formándonos o por ahí también, pero más adelante cuando se pregunta la cantidad de niños, niñas a cargo o también de personas adultas a cargo, yo había hecho un comentario que, bueno, está más adelante, pero viene el caso. ¿De qué manera esa situación cambió tu vida laboral? Habría que poner, entonces, laboral guión formación. Sí, como... Despejamos, o sea, yo hice unas subpreguntas sobre las distintas maneras que se me ocurrían en que podía haber cambiado tu situación laboral. En sueldo, o sea, en cantidad de ingreso, cantidad de horas trabajadas remuneradas, cantidad de horas trabajadas no remuneradas, porque va a haber algunas mujeres que van a decir que están trabajando más horas no remuneradas y además más horas y menos horas remuneradas, por ejemplo. O sea, que se puedan seleccionar varias opciones. Eso lo pusiste en tu reporte individual. Sí. Buenísimo. Sí, quizás para ir viendo también, bueno, en esta de nuevo es una pequeña muestra, pero ahí el tema de los cuidados, entonces quizás está bueno eso, verlo en relación a las experiencias o a la cuestión de cuidar o no. Quizá también sería interesante introducir la palabra dependientes, no tanto niñas y adultas, porque a lo mejor el grado de dependencia puede ser una persona mayor de edad, pero con una dependencia pues, de un porcentaje importante y eso sí que afecta también. Sí. Y ahí se podría quizás, si la hipótesis es correcta, ver una correlación en los años en los que las mujeres empezamos a dejar de ser visibles en los cargos jerárquicos o dejamos de estar en los sitios de trabajo, y creo que en la encuesta de Eva aparecía alrededor, o en alguna de las que vimos, 35, 40 años, y vamos a ver, porque también incluí como propuesta la edad en la que eso sucede, que tenemos que cuidar a alguien, sea hijo, hija o, como dice Elena, cualquier persona. ¿Eso coincide o no coincide con ese momento en el que las mujeres dejamos de estar visibles en la profesión? Sí, buenísimo. Sí, ahí en la pregunta que bueno, intentaba acercarse en esa línea, que era las razones por, quizás se pueden vincular mejor y hacer que se unifiquen mejor, pero daba justamente altos porcentajes en el tema del cuidado, ¿no? De dependientes, como dice Elena, digamos, en esa línea, porque incluso si sumas 35 con el 11, o sea, da cerca del 40, o sea, que es más representativo aún en relación a las otras cuestiones, ¿no? O sea, quiero decir que tiene que ver, o por lo menos en esta. Entonces, podría ser mejor unificarlo y dar la posibilidad de desagregar, como para que no queden 3 o 4 preguntas asociadas a lo mismo, sino vincularlas mejor, cosa de que sea más fácil en relación a estos resultados. Bien, volvemos, no sé si... Volvemos, sí, vamos a los datos laborales, claro, y de ahí ya en todo caso vamos... viendo como entrando también el tema en este caso eran algunos datos generales sobre lo que hubiéramos podido poner y después como algunas cuestiones específicas en relación a los sectores, ¿no? de trabajo, digamos, esos sectores de pertenencia, esos grupos, digamos, con acotaciones particulares en relación ahí también a la experiencia de cada uno en relación al tipo de espacio, ¿no? O al ámbito. Entonces ahí había en el dónde estás trabajando, ahí sugería Elena, o no me acuerdo si quién que está en el azul, ahora no lo tengo, lo de algunos conceptos como glosario, digamos, ¿a qué se refieren? ¿Te referías a qué? ¿Al tema del trabajo en particular? ¿Quién ha puesto esto en azul?
Fernanda. Fernanda. Ah, no, Fer tiene un problema con el mic. Ah. Sí, me imagino que será sobre el tema del trabajo remunerado, no remunerado, sí, o sea, Sí, digamos, básicamente estamos trabajando siempre. Exacto. Por ahí hacer esa aclaración. Sí, ahora sí. Sí, se armó todo un debate después, porque el comentario mío es como inicial, es al principio, sí. Y sobre el tema de cuánto tiempo, es esto que tiene que decía Fedora hace un rato, ¿no? Cómo cambia el equilibrio entre horas con trabajo remunerado y horas con trabajo no remunerado, que impacta, digamos, en tu vida laboral. Es todo trabajo, pero me parece que la encuesta apunta también a visibilizar esto, ¿no? Como es una cuestión económica, ¿no? No estamos remuneradas. Sí, habría que ver, a ver cómo lo... Y no solamente en las tareas de cuidado, tiene que ver, por ejemplo, con voluntariado. Muchas veces sí, hay colaboraciones que vas a trabajar a un barrio, pero no obtenés una remuneración, vas como un trabajo de... Sí, ahí en realidad esa era una pregunta que lo que queríamos hacer era, en realidad lo que queremos saber es si está desocupada o no. Para pasar a las preguntas siguientes. Claro, pero ¿qué implica que esté desocupada? Que no está obteniendo ingresos. Claro, eso era... Que una mujer esté desocupada, o sea, por eso me refería a lo del glosario, por lo que decía Eva también, de cómo a ellos el conflicto lo tuvieron por definir cuál era el ejercicio profesional. Acá está por definir qué implica trabajar o en su defecto estar desocupado, no tener un ingreso. No tener ingresos, sí. Inés, yo creo que si no tenés ingreso, estás desocupado, por más que estés haciendo actividades ad honorem, pero no estás trabajando. O sea, el trabajo implica que tiene una remuneración. Si no tenés remuneración, no es trabajo. No es considerado trabajo, digo, yo lo considero trabajo, pero me parece que en el ámbito formal de lo que es el trabajo no se considera trabajo. Me parece a mí, no sé, Inés, vos qué decís. Quizás solo con redefinir la palabra, o sea, el concepto y hablar de trabajo productivo o remunerado ya es más acotado, no tanto como desocupado, porque desocupada estás, pero no lo estás porque estás trabajando, aunque no cobres, ¿no? Sí, la palabra desocupada es bastante poco feliz, la verdad, ¿no? Si no se pone a pensar, porque uno... No, en lo que es la economía feminista no existiría la palabra desocupada, pero me parece que en lo formal y en una encuesta uno tiene que por ahí un poco sostenerse en eso, es como que si no está remunerado, porque también es una cosa un poco de las mujeres pensar que hacen, que diríamos, si trabajan y no están cobrando, igual están trabajando, ¿no? Hay un engaño ahí también. Y es una trampa para nosotras esa, porque nos enganchan enseguida, porque una piensa que está trabajando y en realidad no está trabajando. No gana plata con eso. Trabajo implica que es ida y vuelta. Después uno puede hacer tareas voluntarias de todo tipo, ¿no? De las que a uno le gustan, pero las tareas voluntarias no entran dentro de lo que sería la lógica de la economía del trabajo. Es otra, ¿no? No sé, Inés, vos qué decís, me parece. Sí, yo pienso más que todo como por qué se hizo esta pregunta y era esta pregunta habilitaba a la siguiente, que era, estás trabajando actualmente en la profesión. Entonces, era para que si una persona no estaba trabajando, digamos, de manera remunerada, no pasara toda una serie de preguntas que después no tenían sentido. A lo mejor hay que preguntarla de una manera distinta, pero sí es necesario saber si está en el mercado laboral, no sé. Claro, trabajo remunerado por ahí, claro. Sí. Como que contás.
vos te imaginás un varón que conteste una encuesta para varones, diríamos, no se considera, o sea, tipo, no, pues yo trabajo gratis de otras cosas. No, bueno, no entra, o sea, sería el otro casillero. Porque en este caso me parece que podríamos ser un poquito más concretas nosotras y creo que nos serviría, porque es interesante tener el dato de que hay muchas mujeres que ocupan muchísimo de su tiempo dedicado a tareas a trabajo no remunerado, como que no ganan plata. Quizás la pregunta sea esa. La pregunta sea si recibís remuneración por el trabajo. Si vos recibís remuneración por alguno de los trabajos que haces. Sí, creo que medio está, ¿no? Sí, está basado. Por ahí hay que aclarar. Pero por ahí también es un criterio, ¿no? Que se considera trabajo o trabajo voluntario, ¿no? El trabajo es el que es remunerado. El trabajo voluntario es no remunerado. Puede ser es no remunerado, pero es voluntario. Si vos vas a la universidad durante 10 años a dar clases y nunca te pagaron, sos vos, por eso es voluntario, es tu voluntad de hacerlo, no es culpa de la facultad. Los primeros 6 meses es culpa el primer año es culpa de la facultad, después ya sos vos, es tu voluntad, ¿no? Capaz esto se sale, como es, así como tomándolo en los términos que dice Inés, es algo que permite introducir en una línea o no introducirse, capaz se sale con un párrafo que diga, entendiendo que el trabajo es una actividad que genera una remuneración obligatoria. Con ese párrafo, ahí introducir la pregunta. A eso me refería yo. Actividad con retorno, eso es lo que se considera. Bueno, pero especificar la definición que estamos entendiendo. Y en determinados ámbitos, además, debería estar en blanco. O sea, que ya estamos como pidiendo para considerarlo trabajo, ¿no? Formal, trabajo formal. Formal estás en blanco y es remunerado. Todo lo otro, nosotros podemos tener una categoría que no es formal, porque casi toda la profesión se maneja así. Ahora, si después decís, no, yo trabajo pero no me pagan, bueno, no estás trabajando, es trabajo voluntario, no es un trabajo. Hay que hacer una conversación con una misma en un momento. A mí me parece que esta encuesta, además de permitir en un sentido recuperar datos, en el otro sentido debería funcionar como un disparador, creo que algo de eso dijimos, ¿no? Que genere como una instancia de reflexión en el momento que la persona la está respondiendo. Entonces, por eso digo que a lo mejor, en vez de ser una pregunta tan cortita, pueda tener como un encuadre la pregunta, para que a la persona que la está respondiendo le permita reflexionar, a ver si lo suyo es trabajo o no, o por lo menos generarle el momento de la duda. A decir, yo pensaba que estaba trabajando, pero yo más adelante avancé con el tema de los aportes, que en el sentido que dice Cayetana, para mí es fundamental que nos estemos planteando la instancia del futuro, ¿no? O todas esas preguntas que después siguen con el tema del plano, las proyecciones. Quizás vos a los 27 años recién te recibiste, no te importa si te pagan y no te hacen aportes, o si te pagan y no tenés obra social. Las cosas empiezan a cambiar con el desarrollo de la edad, y me parece que puede ser interesante, entonces, este tema es central, el punto de datos laborales, porque puede aportar a que es justo el punto de la encuesta, me parece, ¿no? Que nos pongamos, cada una de las que respondamos, hagamos este momento entremos en el conflicto, ¿no? Decir, bueno, pero a mí no me pagan. Para que no estemos profesionalmente aniñadas ni nos aniñen, porque si no parece que tenés siempre 23 que te acabas de recibir y de golpe tenés 50 y estás teniendo como un vínculo profesional similar que tenías a los 23. Entonces somos como eternas profesionales niñas que nos autoaniñamos o nos aniñan del otro lado, aprovechando una gente de mucha experiencia y capacidad en roles muy baratos. Un poco esto va a esa reflexión. Diríamos, bueno, hay que ver cuánto uno tiene ganas de reflexionar primero y después, pero un poco la idea es esa es eso, ¿no? De llegar a esas conclusiones. Por eso se llama patriarcado, viene de pater. Exacto, claro, sí, como sí, eternas.
Externas profesionales, niñas. Las chicas, dice Fedor. A ver las chicas tenemos 50 años, ¿viste? Uy, vinieron las chicas a la obra. Pagame. Si me pagás lo que corresponde, decir chica, pero no. Sí, ese es recurrente, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito, en todos los ámbitos, en el ámbito académico también. Las chicas, el grupo de arquitectas, colegas, yo ahí recuerdo Marta siempre ha sido insistente en ese tema, cada vez que recibía ese mote de chica, respondía colegas, y es un tema. Bueno, ahí, después de esas preguntas de esas dos, que es la 2.2 y 2.3, en realidad en esa línea, y retomando, quizás hay un par de preguntas que están después, que tienen que ver con eso de si te recibir remuneración por el trabajo. Quizás haya que revisar y ver cómo se vinculan en la línea de lo que estábamos señalando. O bien agregar eso que era sugerido, que el tema del glosario, o a qué, ¿no? Como para permitir en la línea que dice Fernanda, esa cuestión reflexiva, en línea, a un encuadre, ¿no?, que permita decir tal cosa. Ahí en lo segundo, que está medio vinculado a eso, y creo que tiene medio la misma génesis, es si el trabajo principal, ¿no?, o si se usa, si hay un espacio propio dentro de la casa para trabajar, donde había varios comentarios, ¿no?, que es sobre el lugar. En el caso, a ver si acá estaba, porque la mayoría estaba, digamos, en relación a las respuestas, si el trabajo, el espacio de trabajo, de nuevo, ahí sí estábamos hablando de remunerado, si no, si considerabas trabajo el estudio, aparecía por ahí también, en el estudio, digamos, en casa. Habría que quizás puntualizar para que quede algún tipo de registro como más ordenado. En este caso aparecía el sí, no y el a veces, pero también está vinculado al tema de la pandemia, según lo que aparecía ahí, el momento actual, ¿no?, que ahora todos estamos desde casa, con lo cual ahí no dejaba despejar. Quizás podría puntualizarse antes de pandemia, o bien tener este registro en este caso, pero respecto La al... verdad que sí, a mí también me generaba bastantes dudas esa pregunta, porque quizás después de la pandemia sigue haciendo. Exactamente. Muchas cosas que antes se hacían en otro lado, para mí no es como un momento para hacer esa pregunta. Sí me parece interesante si tenés un espacio propio dentro de tu casa para realizar tus actividades, porque eso sí marca la diferencia, ¿no? Porque nos vamos moviendo con la computadora, a veces hay días que está... tengo acá a Valentina en el colegio, Ismael está en su clase, yo doy la mía, estamos los tres repartidos, separándonos los sectores de la casa. Claro, también depende de la actividad que te dediques, te puede influir o no. Por ejemplo, si estás investigando, quizá tener un despacho en tu propia casa. Y yo comentaba el hecho de, no sé, la casa taller, aquí es habitual tener en un espacio de tu parcela, tener un espacio público destinado al estudio, que no tengas que desplazarte, que es quizá el caso en el que yo estoy, pero que no es tu vivienda en realidad, aunque esté relacionada. Sin embargo, está dentro de lo que se considera tu espacio, el bien, más o menos, ¿no? Entonces ahí es un poco confuso. Yo hablaba cómo puntualizar casa taller o casa estudio, porque no es que ni por la pandemia ni por excepcionalidad que no tengas estudios, sino que lo has ubicado en un sitio que te interesa, ¿no? Es como una intención personal de tenerlo, ¿no? Aquí. Tendría que levantar la mano primero. La pregunta me interesa desde el punto de vista de los costos que eso implica y de la falta de registro que como mujeres tenemos de los costos que eso implica, en todos los sentidos, ¿no? Costos, por un lado, en lo material, porque una en general en los costos de su trabajo, cuando trabaja en la casa no lo incorpora como un costo eso. O sea, lo toma como que, bueno, no, yo trabajo en mi casa y, no sé, no tengo gastos de oficina. Y no hay un registro. Cuando vos tenés que terminar sabiendo cuánto costó tu trabajo, o el trabajo, cómo vas a evaluar el trabajo que
a nivel económico que vas a cobrarle a un cliente o que, no sé, o a una institución o a que sea para quien estás trabajando, si trabajas desde tu casa y no pagas un alquiler, eso entra como en una cosa que no se sabe. Y vos estás poniendo luz, gas, teléfono, no sé, escritorio, con tu computadora. Entonces ya empieza a mezclarse con lo doméstico en una especie de combo así indefinido, ¿no? Como, y es un recurso. Como es la plata es un recurso, el tiempo es un recurso. Entonces, como uno está en la casa, tampoco evalúa el tiempo que le lleva las cosas, porque forma parte del tiempo de la casa. Entonces está mezclado el rato con el que trabajo, el Zoom que estoy haciendo mientras hago la comida. Y la verdad que en el momento que vos tenés que diferenciar, cuando tenés que evaluar si un trabajo te conviene o no, si el sueldo que te están pagando está bien, si diríamos, los honorarios que le vas a cobrar a un cliente está bien, no incluís digamos, esos rubros, diríamos, que es el gasto que te produce a vos poner tu casa para trabajar, más el tiempo que insume dentro de tu día, hacer ese trabajo dentro de tu casa con el estrés que además eso genera, porque estás haciendo multitasking todo el tiempo. En ese sentido, no sé si así como está planteada la pregunta está bien, pero me parece que es algo que las mujeres tenemos que reflexionar y darnos cuenta, porque te deberíamos cobrar más por estar trabajando en casa y no cobrarlo. Trabajar en casa es más caro que trabajar en una oficina para una. Es más caro, porque al final estás poniendo tu casa, eso te implica un montón de situaciones, de, no sé, armarte un escritorio, de sacar a los chicos, de poner... y además cuando tenés un cliente, al tipo no le cobras ese gasto, porque es tu casa. No se lo incluís en el gasto, porque es tu casa. Ahora, si vos tuvieras un alquiler de una oficina, eso es muy concreto. Vos todos los meses tenés que poner 40 lucas por mes para pagar. Ahora vos en tus honorarios, o lo que vos cobrás, o en el sueldo que tenés, ¿considerás 40.000 pesos de gasto de oficina? No. Considerás 0. No digo vas a considerar 40 porque es tu casa, pero tampoco podés pensar que estás gastando 0, porque es una mentira. Entonces ahí entras también en una situación donde la gente, digamos, los jefes o lo que se abusan, o vos trabajás de tu casa, le parece que no tenés gastos. Entonces, en ese sentido es como una reflexión que una tiene que hacer, de no facilitarle al sistema todo, además de poner la casa, poner la computadora, armás el escritorio, no lo cobrás, lo regalás, y casi agradecés que te dan laburo, ¿viste? Más o menos. Y entonces, me parece que hay una instancia ahí de pensarlo, porque es muy de nosotras decir, bueno, pero entonces yo trabajo desde casa y tengo la suerte de que trabajo en mi casa. Minga, una suerte. Te sale un montón de guita, es un estresazo, el tipo no paga la oficina, no te paga vos el gasto de tu luz, de tu gas y tu teléfono. Yo no sé cómo está evaluada, cómo la pusimos ahí la pregunta, Inés, ya no me acuerdo, creo que fue pero es un momento como para tenerlo como tema, ¿no? Y creo que es muy común eso de que pensamos que no cuesta plata trabajar desde casa. Bueno, Inés está silenciada. Inés. Ahí está silenciada, creo. Bien. No, digo que hay que entenderlo como conjuntos de preguntas a la encuesta, porque por ahí estamos viendo así individualmente, pero no se ve cómo una lleva a la otra, ¿no? Tu espacio principal está dentro de la casa, tenés un espacio propio dentro de tu casa para trabajar, y quién se hace cargo de los gastos que genera tu teletrabajo o tu trabajo en casa. Claro. Es un tema en este momento de discusión en las empresas corporativas y de lucha o de planteo de los trabajadores hacia las empresas. O sea, bueno, todo bien, me fui a casa a trabajar, pero ¿quién me banca? El escritorio, la internet, toda la historia. ¿Lo tengo que pagar yo de mi sueldo? Las empresas, la gente que trabaja en empresas corporativas, tiene mucho más claro eso que nosotras, que en general la mayoría somos independientes o ya nos formamos trabajando así para una institución, no tenemos tan claro. Cuando uno entra en una empresa, yo trabajé 7 años en el grupo Clarín, y te puedo asegurar que esta discusión se planteaba, yo ya no estoy más, pero se habrá planteado el primer día. ¿Quién va a bancar el internet? ¿Quién me paga la computadora? ¿No? Y eran cosas que yo escuchaba en ese momento y me sorprendía. A mí se me ocurría plantearle hacer esa cuenta, no la hacía nunca.
Entonces, el ámbito del empresario, la gente que trabaja en otro tipo de industria, que no es la nuestra, tienen claro, dicen, bueno, que se compensa con los viáticos. Bueno, pero claro, le trajeron la compu y la silla. Nosotras, vos trabajabas en un estudio, el estudio ahora cerró por la pandemia, te mandaron a tu casa, ¿qué compu y silla? Olvídate. Pero ni a palos, no sé, no te ponen. ¿La facultad le puso algo a ustedes? ¿Le pagó internet? No. Tampoco. Bueno, por eso es un debate que está en el mercado laboral hoy todo el tiempo y me parece que esta pandemia sirvió para que reflexionemos eso. A nosotros nos viene bien, porque la gran mayoría sin pandemia también trabaja desde su casa o busca trabajar desde su casa, pide trabajar desde su casa, sin pensar en todos los costos y gastos que se está poniendo arriba encima, ¿no? Sí. De hecho, acá tuvimos que arreglar varias computadoras para tener todas computadoras en simultáneo. O sea, armamos el call center propio. Yo diseñé... Sí, totalmente. Ahí hay varios aportes en relación a eso, en relación a que la pandemia visibiliza eso y cómo eso del teletrabajo que se ubica ahora, que en realidad en esa línea está planteado, es necesario, ¿no? Ahí está. Ahí está, específicamente esa hace referencia al teletrabajo. Así que yo creo que está bueno porque eso lo localiza ahora, pero sin... Convengamos que nosotras ya trabajábamos así antes de la pandemia, la gran mayoría. Claro. Sí. No sé, se saldrá eso de la encuesta, eso es otra suposición que uno tiene. Pero, digamos, yo ni bien tuve mi segundo hijo de trabajar en una empresa que me pagaban todo y pedí por favor venir a trabajar en mi casa para poder cuidar al chico y seguir trabajando. Nunca calculé el costo psicológico, de tiempo, de recursos, de computadora, de escritorio, de todo que le puse yo, además de que me bajaron el sueldo a la mitad porque yo trabajaba de mi casa. Nunca, esa no la pude, o sea, era agradecer que podía trabajar teniendo trabajo mientras tenía 2 bebés. Entonces, y nunca hice esa cuenta, no la pensé. Entonces, nosotras, muchas estamos en esta situación desde antes de que existiera la pandemia. Hoy, uno ve que las empresas, la gente que trabaja en una empresa les pone un freno y dice, che, regulen el tema del teletrabajo, algo que nosotros venimos haciendo de tiempo inmemoriales, es el tema del teletrabajo. Claro, eso, pensamos que es un beneficio trabajar desde casa, que lo es en algún sentido, pero también es un beneficio para la otra parte, clarísimo, ¿no? Bueno. Sí. Entonces, por ahí ajustar alguna cosilla ahí, pero creo que se entiende a dónde va. Seguimos con ¿qué medio de transporte utilizas habitualmente? No, ¿qué cantidades de horas semanales? O sea, acá tenemos de nuevo una dupla de 2 preguntas. ¿Qué cantidad de horas semanales empleas en traslados, viajes y recorridos? ¿Y qué medio de transporte utilizas habitualmente para realizar tus actividades? Y acá está bueno que se diga que no está la opción de a pie, que no sé si se nos ha pasado, y se podría poner un ranking porque siempre usamos más de uno. Se pueden poner varios, ¿no? Nena, que hay una forma buena. Perdón, quiero hacer una intervención con respecto a esto que decías, Inés, las preguntas en bloque. Para mí, el tema del espacio de trabajo en la casa, esto de la movilidad o cómo te estás, digamos, es importante si lo instalamos como una instancia comparativa entre antes de la pandemia y después de la pandemia, digamos, visibilizaría muchas cosas. Pero, por ejemplo, si la pregunta es ¿qué cambió? Si la pregunta no va apuntada a qué cambió, me parece que, digamos, hay que tener mucha claridad con eso. Si la pregunta esta va a apuntar a los cambios o no. Porque entonces hay una cantidad de preguntas que abren debate que no deberían estar, porque la abultan a lo mejor y nos cambian el eje de cuál es la principal preocupación de la encuesta. Si la principal preocupación de la encuesta es comparar mujeres con varones o es comparar cómo nos afectó a las mujeres la pandemia.
eso hay que tener como mucha claridad de a dónde vamos a poner el foco, porque estas preguntas, fíjate que abren ese debate. Por ejemplo, la movilidad, si en momentos de pandemia que se restringió ir a la obra, por ejemplo, digamos, no tendría lo mismo que el espacio de trabajo en la casa. Yo veo que hay como algunos sesgos en la conversación por cómo voy conociendo a las compañeras acá de la diplomatura, pero yo que trabajo en un espacio de un colegio profesional, no hay casi un ámbito académico. Acá, por ejemplo, hay un sesgo fuerte de gente que está teniendo actividades de investigación y, digamos, hablo de la diplomatura, ¿no? Pero en el ejercicio de la profesión, muchas de nosotras tenemos la mitad del día yendo a la obra. O sea, no estamos tanto, o sea, el peso del trabajo en la casa fue importante en la pandemia. Ahora se redujo porque volvimos a ir a la obra, digamos. Entonces, con las que trabajamos en la construcción. Por eso me parece que es lo interesante de la encuesta es que se mantengan niveles donde podamos ver. Al principio yo decía que el ejercicio de la arquitectura no es solamente la construcción, claramente. Y acá estamos en un ámbito en donde justamente está muy sesgado en el otro espacio de la arquitectura, ¿no? No sé cuántas de todas las que estamos acá ejercen la profesión de manera liberal con dirección de obra, por ejemplo. Me parece que somos pocas. Por eso creo que la discusión de la encuesta en un ámbito académico tiene ese sesgo. Les quiero comentar, yo en el distrito en el que soy consejera, yo soy consejera por Lomas de Zamora, mi distrito es el 2, nosotras nos estamos planteando en la Comisión de Acceso a Derechos, Hábitat y Género una actividad ahora en junio de taller, de discusión con las matriculadas, pero nuestra pregunta es, ¿qué cambió en tu vida profesional? Entonces, todas estas variables la vemos por contraste. Nada más eso, digamos. En esta encuesta que está destinada, digamos, me parecía que deberíamos reflexionar si el foco lo vamos a poner impactadas con el tema de la pandemia o estamos queriendo, porque es una encuesta muy importante que trasciende la coyuntura de la pandemia. Sí, yo no sé, a ver, hablándolo con Cayetana, pero me parece que sí, que el tema de la pandemia es circunstancial, ¿no? Lo que pasa es que si preguntamos dónde están trabajando, muchas van a estar, por más que haya gente que vaya a la obra, pero la parte de, a lo mejor no se traslada tanto, o no sé, tengo la impresión. Las que ejercen la profesión de forma liberal, como decías vos, en general, salvo por un tiempo del año pasado hasta el mes de septiembre, que estábamos todas parando ahí adentro, se siguieron desplazando, por ahí sí, no fueron al estudio, a lo mejor porque tenían las oficinas cerradas, pero las obras, ni bien se reactivaron, el movimiento es constante. De hecho, nosotros tenemos un WhatsApp, que somos más de 200, no es que participan las 200 todos los días, pero por lo menos hay conversaciones, hoy mismo te digo, de, no sé, 40 por día que están preguntando gremios, averiguando, diríamos, dónde comprar el cerámico, la no sé qué, que tengo que armar una obra, empresa constructora. O sea, puede haber menos movimiento que en otro momento, pero están trabajando y se desplazan. A lo mejor sí, puede ser que los estudios se hayan cerrado y estén trabajando de su casa. Pero la sensación, el impulso, diríamos, de la calle, no es que estamos en casa todo el día y no estamos trabajando. Hay un montón de movimiento, con bastante más estrés que antes. Con lo cual, no sé, por ahí en ello, eso ya me pierdo un poco, si se puede hacer una aclaración de que esto debería responderse. Supongo que las que trabajan, por ejemplo, las que van a la FADU, que hay muchas que también combinan el trabajo liberal con la facultad, enseñando, o a otras universidades, yo digo la FADU porque es la que está bastante alejada, pero hay otras que también, de los centros, ¿no?
ese viaje hoy no lo tienen. Por ejemplo, si yo tendría que ir a la FADU, a mí me lleva 1 hora ida, 1 hora y media ida, 1 hora y media vuelta, hoy no lo tengo. Y las profesoras, las docentes tampoco. No sé, por ahí se podría, ¿verdad?, hacer una aclaración. Yo creo que la pregunta es en una situación de normalidad, no de esta, que es como muy rara, es más atípica. Sí, en las encuestas que han salido, han respondido varias el año pasado, generalmente decían, en contexto de pandemia, en la línea que decía Fernanda, o estaban separadas y decían, nosotras hemos realizado algunas en realidad el año pasado, en contexto de pandemia y habitualmente, ¿no? Se lo pondría así, o sea, porque igual se podría o hacer ambas, o si no, o dar la posibilidad, o si no, poner esa aclaración de a qué momento nos estamos refiriendo en general. Yo creo que las que trabajan, tienen obras, las que hacen proyecto y dirección, o las que están en consultoría, las técnicas, todas ellas, siguen trabajando igual y con más quilombo todavía. Probablemente las otras, las que ponele yo, que hago comunicación, me desplazo mucho menos. Pero tengo todavía, o sea, psicológicamente mi cabeza sigue como antes. Tengo como ese registro. Yo no podría contestar esto pensando en mí hoy, porque son 30 años de trabajar en la calle, o sea, hoy es una excepción que ni bien se pueda, yo arrancaré con la misma vida, no sé, me costaría pensarlo en contestar una encuesta con este paréntesis, pero a lo mejor hay gente que sí y hay que aclararlo, puede ser, no sé, habría que ver eso, ¿verdad? Bien, bueno, si les parece, ahí decíamos con Inés en relación a la hora de tomarnos un espacio de un cortecito de 15 minutos, tomarnos hasta las menos cuarto. Buenísimo. Dale. Y continuamos después. Nos vemos.